Me llamó, aburrida, mientras escondía las pruebas de su traición bajo mi propio techo. No sabía que su insulto y su pequeño tubo de lubricante me dieron la idea para la venganza perfecta. Hay insultos que son como un golpe seco, te dejan sin aire un instante y luego pasan. Otros, sin embargo, son distintos. Son como un veneno lento, un destilado amargo que se filtra en el alma, gota a gota, hasta que corrompe cada rincón de tu ser. La palabra que mi esposo Damián usó conmigo la semana pasada era de esa segunda clase. Una sola palabra, susurrada en la penumbra de nuestro dormitorio con la frialdad de un cirujano, pero con el poder de fracturar los 20 años de vida que habíamos construido juntos. Aburrida. La discusión había sido trivial, una de esas pequeñas batallas sin sentido que libran las parejas cuando las guerras importantes ya se han perdido en silencio. Yo había sugerido una escapada de fin de semana a la sierra, un intento de reconectar, de encontrar el camino de vuelta el uno al otro a través de los meses de distancia emocional. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No tengo tiempo para eso, Aitana, dijo, su pulgar deslizándose por la pantalla. Nunca tienes tiempo para nosotros, Damián, insistí, mi voz teñida de una súplica que odié en cuanto la oí. Fue entonces cuando dejó el teléfono y me miró. No había rabia en sus ojos, sino algo mucho peor, un hastío profundo, un tedio infinito. No es el tiempo, Aitana. ¿Sabes cuál es el problema? Eres predecible. La destilería, las catas, los premios, es siempre lo mismo. Eres aburrida. La palabra quedó suspendida en el aire, densa, tóxica. No lloré. Me quedé inmóvil, sintiendo como ese veneno empezaba su lento recorrido por mis venas. Aburrida. Yo, Aitana, la mujer que había hipotecado su juventud y sus sueños para fundar Corazón de Agave. La que podía caminar por los campos y saber, solo por el color de las hojas, si un agave estaba listo para la yime. La que había convertido un pequeño palenque familiar en una marca de renombre internacional, botella a botella, premio a premio. ¿Todo eso era aburrido? Durante días, la palabra fue mi sombra. Me hizo cuestionarlo todo. Me transportó a nuestros inicios, a un pequeño apartamento rentado donde soñábamos con tener nuestra propia marca. Recordé la primera vez que un crítico importante elogió mi paladar, no el de Damián. Vi de nuevo ese destello fugaz en sus ojos, algo que en su momento confundí con orgullo, pero que ahora, en retrospectiva, reconocía como el primer brote de resentimiento. ¿En qué momento nosotros, se había convertido en mi éxito y su sombra? La culpa, un gusano persistente, me susurraba que quizás él tenía razón. Que mi pasión por mi trabajo se había convertido en una obsesión que lo había dejado a él de lado. Ese sábado por la noche, la casa se sentía como un mausoleo. Damián estaba en otro de sus viajes de negocios, de emergencia a Huatulco. La soledad era un manto pesado y el eco de su insulto resonaba en los techos altos de la casa que yo había diseñado y pagado. Desesperada por una distracción, por una tarea física que silenciara mi mente, decidí ordenar su estudio. Era un caos controlado, el reflejo de un hombre que siempre dejaba que otros limpiaran sus desastres. En un rincón, vi su maleta de gimnasio, la que había usado justo antes de su viaje. Un olor agrio, una mezcla de sudor y humedad, emanaba de ella. Con un suspiro de resignación, la abrí para sacar la ropa sucia. No era mi trabajo, pero la inactividad me estaba matando lentamente. Saqué una toalla húmeda, un par de tenis viejos, unos audífonos enredados. Y entonces, mientras sacudía una camiseta arrugada, algo cayó a la alfombra con un ruido sordo y plástico. Me agaché. El corazón me dio un vuelco. Era un pequeño tubo negro, de un plástico barato que intentaba parecer lujoso. Tenía letras doradas y llamativas que proclamaban un nombre vulgar, fuego ardiente, extra fuerte. Lo recogí. Mis manos, acostumbradas a la nobleza del vidrio soplado y a la porosidad del corcho, ahora sostenían la prueba plástica y pegajosa de una vida que no era la mía. Era un lubricante. Y definitivamente, no era para nosotros. El aire se escapó de mis pulmones. Sostuve el tubo en mi mano,
sintiendo su ligereza, su vulgaridad. Esto no era algo que se compraba en una farmacia decente. Esto era un producto de impulso, algo que agarras de un estante en una tienda de conveniencia a medianoche, un accesorio para un encuentro sórdido y anónimo. El diseño barato, el nombre ridículo, todo gritaba, cliché. Y entonces, como un relámpago que ilumina un paisaje desolado en la noche más oscura, lo entendí todo. La palabra, aburrida, ya no era un insulto vago, era una justificación. Era la coartada que él se repetía a sí mismo para excusar esto. Yo era la esposa, aburrida, la predecible, la que se quedaba en casa construyendo un legado, mientras él buscaba, fuego ardiente, en otros lugares. El dolor fue agudo, un corte limpio y profundo en el centro de mi ser. Pero, extrañamente, la tristeza fue efímera, un vapor que se disipó rápidamente para dar paso a una claridad helada, una lucidez aterradora. Ya no había dudas, ya no había lugar para la culpa que me había estado carcomiendo. Solo había una certeza inamovible, tan sólida como una roca de obsidiana, me habían tomado por estúpida. Con el tubo aún apretado en mi puño, caminé como un autómata hacia su laptop. La abrí. La contraseña, como siempre, era Club América 1916. ¡Qué predecible! Me sentí una idiota por no haber mirado antes, por haberle concedido el beneficio de una privacidad que él había profanado hacía mucho tiempo. El historial de navegación fue el primer clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Reservas de hotel en Huatulco, no en los resorts de lujo que usaba para los viajes de negocios reales, sino en una cadena de moteles de 3 estrellas llamados Sol y Sombra. Búsquedas de los mejores restaurantes románticos para dos en Huatulco, regalos para mujer de 25 años. La bilis me subió por la garganta. Pero necesitaba más. Necesitaba verlo todo. Recordé una conversación de hacía meses, donde Damián se quejaba de la falta de espacio en su nube de almacenamiento. Le sugerí una aplicación para organizar archivos. Él la instaló, pero nunca pareció usarla. Encontré la aplicación, protegida por una contraseña. Probé la fecha de nuestro aniversario. Nada. Probé mi cumpleaños. Nada. Entonces, probé la fecha de nacimiento de la perra que tuvimos cuando éramos novios, una fecha que solo nosotros dos sabíamos. Bingo. La carpeta se abrió. Se llamaba Facturas, pero no contenía facturas. Contenía un infierno personal. Cientos de fotos y vídeos. Damián con una mujer mucho más joven, una chica con el tipo de belleza genérica de Instagram y una mirada vacía. Se llamaba Brisa, según los nombres de los archivos. Estaban en playas, en bares, en las habitaciones impersonales de los moteles, Sol y Sombra. La misma sonrisa falsa y presuntuosa en el rostro de Damián en cada foto, la sonrisa de un hombre que se siente un conquistador. Sentí náuseas, un asco físico que me hizo correr al baño. Pero volví. Tenía que ver el final de la película. Había otra subcarpeta. Se llamaba Proyecto Futuro. Dentro, un único archivo de Word, plan de negocios de IB. Damián y Brisa. Lo abrí. Lo que leí me dejó sin aliento y con el corazón helado. No era solo una aventura. Era una conspiración. Un plan de negocios detallado, redactado con la ayuda de un abogado de dudosa reputación. El plan era simple y brutal: Damián me provocaría hasta que yo pidiera el divorcio. Entonces, él me demandaría por el 50% de Corazón de Agave. El documento era una obra maestra de la ficción, lleno de mentiras descaradas que lo posicionaban a él como la mente estratégica y el genio comercial detrás de la marca. Aitana, aunque es una excelente artesana, carece de la visión de negocios necesaria para la expansión global, leí en uno de los párrafos. Mi participación ha sido crucial para posicionar la marca a nivel internacional. El plan concluía con proyecciones financieras de cómo usarían su parte de la empresa para lanzar una nueva marca de tequila, con Brisa como imagen pública. No solo quería dejarme, quería destruirme. Quería robarme el trabajo de mi vida, mi pasión, mi legado. La traición era total.
Abrumada, salí de la casa. Necesitaba aire. Conduje sin rumbo por las calles silenciosas de Oaxaca hasta que, inevitablemente, mis manos me llevaron al único lugar que sentía como mi verdadero hogar, la destilería. Eran las 2 de la mañana. El aire olía a tierra mojada y a agave cocido, el perfume de mi vida. Entré y encendí una sola luz. Toqué los alambiques de cobre, aún tibios del trabajo del día. Acaricié los barriles de roble donde mis mezcales reposaban, envejeciendo, adquiriendo complejidad. Vi una vieja foto enmarcada en la pared de mi oficina, Damián y yo, 20 años más jóvenes, sonriendo, cubiertos de polvo, frente a nuestro primer horno de tierra. Éramos un equipo. Teníamos un sueño. O más bien, yo tenía un sueño, y él se había subido al carro. El dolor de esa traición, la traición a nuestra historia compartida, fue la gota final que derramó el vaso. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una furia fría, pura y cristalina como el mejor de mis mezcales. Volví a casa. El tubo de fuego ardiente seguía sobre la mesa. Ya no era una prueba de su infidelidad. Se había convertido en una promesa. Pasé el resto de la noche en vela, pero ya no había caos en mi mente. Había un orden absoluto, una calma escalofriante. La mente que había perfeccionado complejas fórmulas de destilación ahora trabajaba con una precisión febril en un tipo de química muy diferente. Damián me había llamado aburrida. Él, que vivía de mi éxito, que se pavoneaba en eventos de la industria recitando frases que me había oído decir a mí. Él, cuya mayor emoción era la sordidez de un motel barato, se atrevía a juzgar mi vida. Recordé sus comentarios de los últimos meses, pequeños dardos venenosos disfrazados de bromas. «¿Estás casada con tu trabajo, Aitana?», decía con una sonrisa condescendiente cuando yo llegaba tarde. «¿Otro premio? Debes estar agotada de ser tan brillante». Ahora entendía. No era admiración. Era el resentimiento de un hombre pequeño, de un parásito que se sentía emasculado por el éxito de su esposa. Su aventura con Brisa no era sobre pasión, era sobre ego. Con ella, una chica joven e impresionable, él era el hombre del mundo. Conmigo, solo era el consorte de la reina. La idea que había nacido como un impulso salvaje ahora tomaba forma, fría y calculada. Miré el tubo de lubricante. Luego, mi mirada se desvió hacia mi taller personal, el pequeño laboratorio donde experimentaba con botellas, etiquetas y sellos de cera. Allí, en un estante, estaba la solución, un kit de pegamento epóxico industrial de 2 componentes. Lo usaba para sellar las ediciones de coleccionista de Corazón de Agave, creando una unión tan fuerte que garantizaba un sello hermético de por vida. Un sello permanente. Usé ese tubito para mi venganza. La frase se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como un juramento. El símbolo de su secreto se convertiría en el instrumento de su castigo. El mensaje de Damián llegó el domingo por la mañana, tan predecible como el amanecer. Cariño, el viaje se complicó. Unos problemas con la aduana. No regresaré hasta el lunes por la noche. Mentiroso. Sabía que regresaría el domingo por la tarde para aparentar normalidad antes de la semana laboral, pero quería un día más con ella. Eso me daba tiempo. El tiempo, el ingrediente más crucial, tanto en el mezcal como en la venganza. Esa tarde, mientras la luz dorada de Oaxaca se filtraba por las ventanas, me puse a trabajar. La escena podría haber sido sacada de mi rutina de trabajo. Cubrí la mesa de mi taller con plástico. Me puse guantes de látex. Con la precisión de un cirujano, usé una pistola de calor a baja temperatura para ablandar el sello de plástico del tubo de lubricante, lo suficiente para abrirlo sin dejar marcas. Con una jeringa de aguja larga, extraje el contenido gelatinoso y barato y lo vertí por el desagüe. El olor era dulzón y químico, el perfume de la traición. Luego, la transmutación. Abrí el kit de pegamento epóxico. Mezclé la resina y el endurecedor en una bandeja de cristal. El líquido transparente y viscoso era mi poción. Antes de usarlo, hice una prueba en 2 trozos de plástico,
cronometrando el tiempo de secado y probando la fuerza de la unión. Irrompible. Satisfecha, llené otra jeringa con la mezcla. Pero me detuve. Una buena trampa requiere sutileza, un toque de genialidad. Extraje una pequeña cantidad de epoxi de la jeringa y la reemplacé con el lubricante original. Esa pequeña cantidad iría al final, en la boquilla del tubo. El primer apretón sería normal, disipando cualquier sospecha. El resto sería el infierno. Rellené el tubo con el epoxi, dejando esa pequeña recámara de normalidad al frente. Volví a sellar el plástico con calor, un trabajo limpio, profesional, indetectable. El tubo de fuego ardiente parecía intacto. Pero ahora era una trampa. Una obra maestra de la artesanía vengativa. Lo dejé sobre la mesa y por primera vez en días, sonreí. No, Damián. Yo no era aburrida. Yo era una artista. Y estaba a punto de presentar mi obra maestra. Damián regresó el domingo por la tarde, tal como lo había predicho. Entró por la puerta interpretando su papel con un talento digno de un actor mediocre. El esposo cansado, el trabajador incansable. Me trajo un pequeño souvenir de Huatulco, una pulsera de conchas que probablemente compró en una tienda del aeropuerto mientras esperaba su vuelo. Acepté el regalo con una sonrisa serena, una máscara de calma que había perfeccionado a lo largo de los años. Él, en su arrogancia, no notó el hielo en mis ojos. Para él, yo seguía siendo la misma de siempre, predecible. Fue un viaje agotador, dijo, aflojándose la corbata con un suspiro dramático. Pero creo que cerré un buen trato para la distribución en la costa. Qué bien, cariño, respondí, mi voz suave como la seda. Debes estar exhausto. ¿Quieres que te prepare algo de cenar? El lunes transcurrió en una bruma de tensión controlada. Actué con una normalidad impecable, una actuación digna de un premio. Hablamos del menú de la cena, de los problemas con un proveedor de agave, de todo y de nada. Cada palabra amable que le decía era una palada de tierra sobre la tumba de nuestro matrimonio. Mientras él se duchaba por la mañana, con el corazón martilleando contra mis costillas pero con las manos firmes, deslicé el tubo modificado de nuevo en el bolsillo interior de su maleta de gimnasio, exactamente donde lo había encontrado. Estaba hecho. La trampa estaba cebada. Por la noche, después de una cena silenciosa, se vistió para salir. No con ropa de negocios, sino con unos jeans de diseñador y una camisa de lino que gritaban, crisis de la mediana edad. Tengo que salir, anunció, tratando de sonar casual, sin mirarme a los ojos. Quedé con un distribuidor importante para tomar un mezcal y cerrar los últimos detalles del contrato. Probablemente llegue tarde, no me esperes despierta. Claro, mi amor. Cierra el trato, le dije, y me acerqué para darle un beso en la mejilla. Su piel se sentía fría. Él me sonrió, una sonrisa de suficiencia, la sonrisa de un hombre que cree tener el mundo a sus pies. No tenía idea de que el único trato que estaba a punto de cerrar era con la humillación más absoluta de su vida. Lo vi salir por la puerta. Esperé a oír el motor de su coche alejarse. Entonces, eché el cerrojo. La casa, de repente, se sintió más ligera, como si un miasma tóxico se hubiera disipado. Encendí mi laptop. Abrí la aplicación de rastreo. Vi el punto azul de su coche moverse por el mapa de la ciudad. No se dirigía a ninguno de los bares de moda del centro, donde realmente se cierran los tratos. Tomó el periférico, hacia las afueras, esa zona anónima de bodegas industriales y hoteles de paso. Finalmente, el punto se detuvo y parpadeó en un lugar llamado Auto Hotel Paraíso. El nombre era una ironía tan cruel que me hizo soltar una risa seca y sin alegría. Paraíso. Puse un cronómetro en mi teléfono. 90 minutos. Era el tiempo que un maestro mezcalero le da al agave para que se cocine a la perfección en el horno de tierra, transformando los almidones en azúcares. Era el tiempo que yo le daría a él para que su dulce aventura se transformara en una amarga pesadilla. Me serví una copa de mi mejor mezcal, un tobalá añejo de edición limitada,
el mismo que Damián intentaba vender como idea suya. Me senté en la oscuridad de la sala, a esperar. Cada sorbo era lento, deliberado. No sentía nervios, ni siquiera odio. Sentía una calma extraña, la calma de un artesano que ha puesto en marcha un proceso irreversible y ahora solo espera el resultado. El líquido ambarino bajaba por mi garganta, cálido y complejo, un recordatorio de que las mejores cosas, y las peores, requieren paciencia, precisión y el momento perfecto. El reloj avanzaba. 60 minutos. 70. 80. A los 90 minutos exactos, el cronómetro sonó, un pitido suave y discreto en el silencio de la casa. Era la hora. La función estaba a punto de comenzar. Cogí el teléfono de prepago que había comprado esa misma tarde, un aparato anónimo, sin historia, sin conexión conmigo. Marqué el número del Auto Hotel Paraíso. Mi corazón, que había estado tan tranquilo, de repente empezó a latir con una fuerza primitiva. La adrenalina, pura y potente como un mezcal joven, recorrió mi cuerpo. Recepción, buenas noches, respondió una voz femenina, joven y claramente aburrida. Transformé mi voz. La hice más aguda, temblorosa, quebradiza. Inhalé profundamente, imaginando a mi abuela más ansiosa. Señorita, por favor, tiene que ayudarme, jadeé al auricular, asegurándome de que mi voz sonara entrecortada por el pánico. ¿Es usted de la recepción? Estoy en la habitación 22. En la habitación de al lado, la 23, se oyen unos ruidos espantosos. Gritos, cosas que se rompen. Hice una pausa dramática, añadiendo un sollozo convincente que había ensayado un par de veces. Y un hombre no para de gritar, no puedo moverme. Ayúdame, por el amor de Dios. Creo que está lastimando a una mujer, tienen que hacer algo, llamar a la policía. Señora, por favor, cálmese, ahora mismo enviaremos a nuestro personal de seguridad, empezó a decir la recepcionista, su tono cambiando de aburrimiento a alarma. No hay tiempo para seguridad, la interrumpí, mi voz subiendo a un chillido agudo. Suena muy violento. Tienen que llamar a la policía. Ahora. Colgué bruscamente, sin darle tiempo a responder. El primer anzuelo estaba echado. Inmediatamente, marqué el segundo número. El número personal de mi primo Gael, el jefe de bomberos de Oaxaca. Un hombre bueno, ruidoso y con un profundo sentido del deber familiar. Bueno, respondió su vozarrón familiar, sonando como si lo hubiera interrumpido a mitad de la cena. Gael, soy Aitana, dije, usando mi voz normal pero cargada de una urgencia perfectamente calibrada. Escúchame con atención. Algo muy raro y grave está pasando en el Auto Hotel Paraíso. La policía ya va en camino a la habitación 23 por un reporte de violencia doméstica muy fuerte, posiblemente con armas. Dicen que hay una mujer atrapada y un hombre que grita que no se puede mover. Suena a que la situación está fuera de control y podría ser peligroso. Creo que tu equipo debería ir a apoyar, quizá tengan que tirar la puerta o algo así. Por favor, ten mucho cuidado. Hubo un silencio de un segundo. Entendido, prima. No te preocupes. Vamos para allá, dijo, sin hacer más preguntas. Conocía mi tono. Sabía que yo no era mujer de dramas. Si yo llamaba así, era serio. Colgué. El plan estaba en marcha. No me quedaría en casa a imaginarlo. Tenía que verlo. No por sadismo, sino por necesidad. Necesitaba ser testigo del resultado de mi obra, cerrar el ciclo. Me puse una chaqueta oscura, cogí las llaves del coche y salí a la noche oaxaqueña. Conduje con calma, respetando cada semáforo, sin ninguna prisa. El caos ya estaba desatado, y yo iba a disfrutarlo desde la seguridad de la primera fila. No me acerqué demasiado. La discreción era clave. Aparqué en una calle lateral, junto a una cafetería cerrada que, convenientemente, ofrecía una vista perfecta, aunque distante, de la entrada del Auto Hotel Paraíso.
Las luces de neón del motel parpadeaban en la oscuridad, un faro de sordidez que prometía secretos y escapadas baratas. Apagué el motor y me hundí en mi asiento, una espectadora anónima en la noche. No tuve que esperar mucho. La primera en llegar fue una patrulla de la policía municipal, sus luces azules y rojas barriendo la fachada del motel en un silencio casi fantasmal. 2 oficiales bajaron y hablaron con un hombre que salió apresuradamente de la recepción. Luego, el inconfundible sonido de una sirena más potente desgarró el aire. Un enorme camión de bomberos rojo, el orgullo de la estación de mi primo Gael, dobló la esquina con una autoridad imponente y se detuvo aparatosamente frente a la entrada, bloqueando casi por completo la calle. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero sabía perfectamente quién era. Doña Lourdes, mi vecina de enfrente, una mujer cuya curiosidad solo era superada por su legendaria velocidad para difundir chismes. Le había enviado un mensaje vago una hora antes, una pregunta inocente: Lourdes, ¿por casualidad no conocerás un hotel discreto por la zona del periférico? ¿Es para unos visitantes de negocios? Sabía que eso sería suficiente para activar su radar de vigilancia vecinal. Aitana, no vas a creer esto. Estoy viendo un drama de telenovela frente al paraíso. Policía, bomberos. Dicen que hay un secuestro o algo así. ¡Qué escándalo! Te mando vídeo, decía el mensaje, lleno de emojis de sorpresa. Sonreí en la oscuridad de mi coche. El público ya estaba llegando y, mejor aún, estaban documentando el evento. Poco después, una ambulancia se unió al circo, completando la tríada de los servicios de emergencia. Las luces intermitentes de los 3 vehículos pintaban una escena caótica y surrealista. Vi a los bomberos, liderados por la figura corpulenta de Gael, correr hacia el interior del motel. Pasaron unos minutos de silencio tenso, y luego oí un ruido sordo y metálico, un eco que llegó hasta mi coche, el sonido inconfundible de una puerta siendo derribada. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un vídeo tembloroso de Doña Lourdes, grabado desde la ventana de su casa. Le di al play. La imagen granulada mostraba el pasillo exterior del motel. Los bomberos y paramédicos entraban y salían de una puerta abierta, la número 23. Había confusión, murmullos. Se oían las voces de los profesionales, tensas y perplejas, fragmentos de incredulidad. ¿Pero qué demonios es esto? Llamen al doctor, no sé cómo manejarlo. ¿Están pegados? Necesitamos una camilla, no, 2, no, traigan la camilla bariátrica, la grande, carajo. Y entonces, ocurrió el momento culminante de mi obra maestra. La cámara de Doña Lourdes se enfocó, temblando de la emoción, mientras los paramédicos sacaban a los ocupantes de la habitación. No eran 2 personas caminando. Eran una sola entidad grotesca, una escultura viviente de la infidelidad y la estupidez. Damián y Brisa, unidos por la cadera en una pose imposible y humillante, cubiertos torpemente con una sábana del motel que no lograba ocultar su ridículo predicamento. La cara de Damián era una máscara de dolor, pánico y, sobre todo, una vergüenza tan profunda, tan absoluta, que era casi palpable a través de la pantalla del teléfono. Brisa sollozaba histéricamente, su rostro oculto tras su cabello. Los llevaron por el pasillo, una procesión de la ignominia, mientras los otros huéspedes del motel y los vecinos curiosos, que ya se habían asomado, grababan con sus teléfonos, sus risas ahogadas mezclándose con el ulular de las sirenas. Mientras los subían con una dificultad cómica a la ambulancia, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Doña Lourdes. ¡Ay, Dios mío, Aitana! Es Damián. Es tu esposo. Respondí con una sola palabra: gracias. Apagué el teléfono y arranqué el motor. La función había terminado. El público estaba encantado. Y la artista, la mujer, aburrida, se retiraba en silencio. Mientras conducía de regreso a mi casa vacía, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que podía respirar hondo. La mañana siguiente, Oaxaca se despertó con una nueva leyenda urbana. Pero no era una leyenda, era real, y había docenas de vídeos para probarlo.
La historia de Los amantes pegados del paraíso se extendió como un incendio forestal. Empezó en los grupos de WhatsApp del vecindario, saltó a las páginas de memes locales de Facebook y, para el mediodía, era tendencia en Twitter bajo el hashtag #pegados en el paraíso. Desde un café internet, usando una red wifi pública y una cuenta de correo electrónico recién creada, envié el vídeo en alta definición de Doña Lourdes a dos de los blogs de chismes más populares del estado. No añadí nombres ni explicaciones. No era necesario. El vídeo era una obra de arte que hablaba por sí sola. Al mediodía, la bomba explotó. Alguien con buena memoria reconoció a los protagonistas. No puede ser, ese es Damián, el esposo de Aitana, la dueña de Corazón de Agave. Y ella es Brisa, la influencer, que sube fotos de sus desayunos. Los nombres se hicieron públicos y el infierno se desató. La cuidadosa imagen pública de Damián como un empresario exitoso y un sofisticado hombre de familia se hizo añicos en cuestión de horas. Su perfil de LinkedIn se llenó de comentarios sarcásticos. La página de Facebook de nuestra empresa fue inundada con preguntas sobre la fuerza adhesiva de nuestros productos. La incipiente carrera de Brisa como influencer murió antes de nacer, ahogada en un mar de emojis de pegamento, tijeras y caras riendo. Su cuenta de Instagram, antes llena de poses estudiadas y frases motivacionales, se convirtió en un muro de la vergüenza digital. Recibí docenas de llamadas y mensajes de amigos y conocidos. Algunos, los verdaderos, con una preocupación genuina. Otros, la mayoría, con una curiosidad morbosa apenas disimulada tras frases de condolencia. ¿Estás bien, Aitana? ¿Qué cosa tan terrible ha pasado? A todos les respondí con la misma frase ensayada, mi voz temblorosa de una emoción que no sentía: estoy en shock. No sé qué pensar. Necesito tiempo para procesarlo. Interpreté el papel de la esposa humillada y desconcertada a la perfección. Mientras tanto, me sentaba con una taza de café, leyendo los comentarios y viendo los memes. Uno de ellos mostraba una botella de mi mezcal con la etiqueta cambiada a Corazón pegado. Sonreí. La publicidad, aunque no convencional, era innegable. La vergüenza pública estaba haciendo su lento y delicioso trabajo. Damián no volvió a casa hasta 2 días después. La operación para separarlos había sido delicada y compleja, según los informes médicos filtrados a la prensa local. Ambos habían sufrido quemaduras químicas por el pegamento y serias abrasiones por sus intentos desesperados de liberarse antes de la llegada de los paramédicos. La puerta se abrió y él entró. Cojeaba visiblemente. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y los ojos inyectados en sangre. La arrogancia que siempre lo había caracterizado había desaparecido, reemplazada por una furia sorda y humillada. Tú, siseó, la palabra cargada de veneno. Me apuntó con un dedo tembloroso. Esto fue cosa tuya, maldita bruja. Arruinaste mi vida. No respondí. Me quedé sentada en el gran sillón de la sala, observándolo en silencio. La calma es el arma más poderosa contra la histeria. Dejé que se desahogara, que lanzara su torrente de acusaciones, insultos y amenazas. Era el último y patético rugido de un rey destronado. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, me levanté. Caminé con una calma deliberada hacia la mesa de centro de caoba, la que habíamos comprado juntos en un viaje a San Miguel de Allende, en una vida que ya no existía. Coloqué 3 objetos sobre la madera pulida, uno al lado del otro, como pruebas en un juicio. El primero fue el tubo vacío del pegamento epóxico, que había recuperado de su maleta de gimnasio. El segundo fue mi teléfono, con la pantalla encendida, mostrando una de las fotos más comprometedoras de él y Brisa. El tercero fue un sobre grueso de Manila. Lo abrí y deslicé los documentos sobre la mesa, una demanda de divorcio por adulterio, redactada por el mejor abogado de la ciudad. Me llamaste aburrida, Damián, dije, mi voz tranquila pero tan afilada como un trozo de vidrio roto. Espero que estos últimos días hayan sido lo suficientemente emocionantes para ti. Tu insulto fue mi inspiración. Sus ojos se abrieron de par en par, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro aterrorizado. Miró el tubo
el teléfono, los papeles, y luego a mí. Tú me diste la herramienta, continué, señalando el tubo con un gesto elegante. El símbolo de tu traición se convirtió en el catalizador de tu caída. Ahora firma, dije, empujando los papeles del divorcio hacia él. El acuerdo es simple. Te vas de esta casa, de mi empresa y de mi vida. No te llevarás ni un centavo. Si te niegas, si intentas pelear por tu parte de mi compañía, este vídeo, dije, tocando la pantalla de mi teléfono, junto con tu brillante plan de negocios para robarme, se harán públicos, pero esta vez en una corte legal. A ver qué opinan los jueces de tu pasión. Se quedó sin palabras. La furia en su rostro fue reemplazada por la cruda y desnuda realidad de su derrota total. Estaba acabado, y lo sabía. La historia termina aquí, pero mi vida apenas comienza. Unos meses después, el divorcio finalizó. Él aceptó mis términos. Se fue de Oaxaca, demasiado avergonzado para quedarse. A veces, por la noche, me siento en el patio de mi destilería, bajo el cielo estrellado, con una copa de mi mejor mezcal en la mano. El aire huele a agave, a tierra y a libertad. Pienso en todo lo que pasó y me hago una pregunta a mí misma, y ahora a ustedes. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero a veces, tienes que usar las herramientas que tu enemigo te pone en la mano. ¿Hice lo correcto?